En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, paz a vosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En este día vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, hermanos. Vamos a ver una historia, a lo mejor que muchos pasamos por alto, o a lo mejor nunca nos habíamos dado cuenta de algunas cuestiones en la vida de Moisés. Creo que todos conocemos la historia de este siervo, hermanos, un hombre que dirigió al pueblo de Israel, a pesar de que era un pueblo, un pueblo rebelde, hermanos. Yo lo considero así. Era un pueblo rebelde, ¿por qué? Porque siempre había problemas en el pueblo que tenía que solucionar este hombre, y me imagino a lo mejor el desgaste físico y emocional que tenía ya Moisés. En el transcurso en el que estuvieron en el desierto, hermanos, pues me imagino que pasaban muchas situaciones en el pueblo de Israel que tenía que resolver Moisés, hermanos, y a lo mejor ya viéndolo en la actualidad, me imagino a los pastores en la misma posición que se encontraba Moisés. Moisés tenía que dirigir a un pueblo grande. A lo mejor los pastores en este tiempo pues son iglesias de 50, de 100, de 150 hermanos, y pues uno diría que ¿qué tan pesado sería dirigir una iglesia, hermanos? Y yo también a lo mejor tenía ese pensamiento, ¿qué tan difícil será dirigir una iglesia a lo mejor de 150, de 200 hermanos? Y a veces, hermanos, platicando con el hermano ministro Melquisedec, hay situaciones, hermanos, o hay cosas que vive la iglesia, que cada hermano tiene sus, ¿cómo se podría decir, hermanos? Sus situaciones, sus problemas, que a lo mejor se lo platican a nuestro hermano, y una ocasión él nos platicaba que vivía situaciones, hermanos, dentro de la iglesia que tenía que solucionar, o que tenía que hablar con los hermanos, y yo me ponía a pensar, pues está muy difícil la situación para que usted pueda hablar con nuestro hermano o con nuestros hermanos. Y yo decía en mi mente, pues no quisiera estar en sus zapatos, porque era muy difícil la situación que a lo mejor tenía que resolver. Las decisiones que tiene que tomar nuestro hermano, pues es muy difícil, hermanos, es muy difícil ya viéndolo así. Si ustedes a lo mejor se pudieran platicar con nuestro hermano ministro, y la vida o lo que estaba viviendo Moisés, hermanos, pues era parecido, pero imagínense resolver la situación de 1,000,000 de personas, hermanos. Es cierto que después busca a quien le ayude, pero tenía ayudantes, Moisés, hermanos. ¿Cuáles eran los principales ayudantes de Moisés? ¿Recuerda? El primero, hermanos, el primero que lo ayudó a liberar al pueblo, ¿quién fue? Aarón. ¿Y Aarón qué era, hermanos, de él? Su hermano. Posteriormente, hermanos, salen de Egipto y van en el desierto, y empiezan ya el problema con a resolver problemas con el pueblo de Israel, hermanos, y posteriormente ahí Moisés elige a ayudantes, hermanos. ¿Cuántos escogió Moisés? ¿Se acuerda? ¿Cuántos, hermanos? 70 hermanos. 70 hombres que le ayudaran a solucionar pues todos los detalles que vivía el pueblo de Israel. Y posteriormente, hermanos, sale otro de sus ayudantes. ¿Quién era, hermanos? ¿Recuerdan un nombre? Josué. Josué, hermanos, ¿quién fue Josué? Hijo de Num. Num, ¿a qué tribu pertenecía, hermanos?
A Judá dicen unos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, Josué. Primera de Crónicas, hermanos, en su capítulo 7, verso 27. Quien lo tenga, hermanos, le puede dar lectura para irnos rápido porque son 3 hojas de mensaje y no creo que en 40 minutos pueda darlo, hermanos. Primera de Crónicas en su capítulo 7, verso 27. 27, perdón. 7:27. Perdón, hermanos. Josué, su hijo. Perdón, es en el 22, hermanos, vamos a leer en el 22. Dice, Efraín su padre hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sera, la cual edificó Bet-Orón, la baja y la alta, y Used Sera, hijo de Bería, fue Refa y Refe y Telá, y su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisa su hijo, Nun su hijo, José su hijo, hermanos. Hasta ahí. En esta lectura encontramos quién fue, de a qué tribu pertenecía Josué, hermanos, a Efraín. Si leemos desde el verso, en este capítulo 7 del verso 22 en adelante viene toda la descendencia de Efraín, y dentro de esa descendencia, hermanos, encontramos a Num, y Num pues es el padre de Josué. Josué, perdón. Josué también tenía un cargo importante, hermanos, y fue fue el primer llamado que le hace Moisés a Josué. ¿Qué fue, hermanos? Probablemente podríamos decir que fuera a conocerle la tierra, ¿no? Pero donde podemos encontrar la primera mención de Josué, hermanos, y la primera encomienda que le hace Moisés es en el libro de Éxodo, en su capítulo 17. Éxodo capítulo 17, verso 8. Al 16 dice, hermanos: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refid. Y dijo Moisés a Josué, hermanos, aquí está: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Jehová como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, hermanos. ¿Recordamos esta pelea? Fue la primera pelea, hermanos. Y algo importante que hay que rescatar en esta pelea, hermanos, era que cuando, y aquí vemos en esta historia, hermanos, el desgaste que ya tenía Moisés, hermanos. Porque decía que Moisés tenía que levantar las manos. Cuando Moisés bajaba las manos, hermanos, el pueblo de Israel, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Iba perdiendo. Entonces tenía que mantener las manos levantadas, y dice que le acercaron una piedra para que se sentara, y posteriormente Hur y Aarón le tomaron las manos para que las tuviera levantadas, hermanos. No solamente, ¿ustedes cuánto creen que duró esa guerra, hermanos? No habrá sido 1 hora, 5 horas, 8 horas, fue un tiempo, hermanos. Ahí lo dice, pero no recuerdo bien en dónde. 14, 12.
Sí, bueno, hermanos, ya saben esa historia, para no detenernos. Y si no se la saben, hermanos, ya saben en dónde encontrarlo para que lo anoten y lo lean. Es una historia también importante, hermanos, y hay que conocerla. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos viendo el desgaste que va teniendo Moisés en el transcurso que van en el desierto. Y eso va a llegar al tema que nosotros, a este tema que hoy vamos a ver. Posteriormente, hermanos, de esto, ¿qué se le encomienda a Josué, hermanos? Se le encomienda otra tarea, con 11 israelitas más, que fueran aquí, hermanos, a explorar la tierra donde habrían de entrar. Y posteriormente regresan con malas o buenas noticias. Efectivamente, 10 regresaron con malas noticias. Dijeron, pues son hombres grandes, no los vamos a derrotar, ¿para qué nos vamos? Son grandes. Hagan de cuenta, le metieron un terror al pueblo diciendo, pues ¿para qué entramos allá si nos van a matar? Mas estos dos hombres, Josué y Caleb, hermanos, dijeron, no, pues sí, vamos a poder. Tenían esa actitud, hermanos, de que iban a poder, a pesar de todo lo que habían visto, de a lo mejor hombres grandes, fuertes, un batallón preparado, hermanos. Porque el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, hermanos, pues no eran soldados, no tenían entrenamiento militar. En el pueblo de Egipto, ¿a qué se dedicaban? Eran esclavos, eran, podría decirse, albañiles, o ovejeros, o panaderos, ganaderos, militares solamente los egipcios. Entonces, pues había una gran diferencia, hermanos, más la actitud de estos dos motivó a Moisés, hermanos, pues sí, a querer entrar. ¿Y qué le pasó a estos 10 que dijeron que no, hermanos, que traían esa actitud negativa? Murieron, los mataron, hermanos. Sí. Murieron. Entonces, veamos, cuando alguien trae una actitud pesimista, hermanos, una actitud mala, pues hay consecuencias, pero cuando uno tiene una actitud positiva, hermanos, pues todo lo puede. Y estas son, bueno, y más adelante vamos a ver las palabras que le decía Moisés a Josué, nuestro Dios a Josué, hermanos. Son palabras muy conocidas por nosotros, pero también vamos a ver por qué se las decía. Posteriormente de esto, hermanos, Moisés, por orden de Dios, pone a Josué como su sucesor. Y este es el tema que nos tocó el día de hoy, hermanos, Josué como sucesor de Moisés. Vemos el recorrido de Moisés, hermanos, todo lo que tuvo que pasar. Vamos a ubicarnos en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 31. Si nosotros ya hemos leído estos capítulos, hermanos, vemos que es pues es triste la situación que a lo mejor se vivió en ese momento, en el traspaso o la sucesión de Moisés a Josué, hermanos. Dice en su capítulo 31 de Deuteronomio, verso 1 al 3, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredará. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, hermanos. Esto a lo mejor no era porque Moisés quería, sino porque era petición de nuestro Dios. Ya Moisés tenía 120 años, hermanos. ¿Alguien aquí ha visto un hombre de 120 años, hermanos? ¿De 100 años? Creo que sí hemos visto hombres de 100 años, ¿no?
a lo mejor unos de 110 todavía hemos visto, y a lo mejor les ha costado, pues les cuesta ya trabajo caminar, o a algunos ya escuchar, a algunos ya pensar también, hermanos, y me imagino que pues Dios había visto esta situación. Si seguía Moisés, hermanos, enfrente del pueblo de Israel, pues iba a morir Moisés de tanto desgaste, hermanos. Porque más adelante, después de que cruzan el río Jordán, ¿qué pasa? Se tienen que seguir enfrentando a más pueblos, hermanos. Y siguen más peleas. Entonces, pues me imagino Dios vio esa situación que ya no podía Moisés, a pesar de que dice que sus ojos, hermanos, nunca se oscurecieron. Probablemente nunca perdió la vista. Nunca dejó de oír, hermanos. Pero pues ya las fuerzas, lo vimos en la pelea que tuvo con los amalecitas, hermanos, que pues ya también las manos se cansaban. Vamos a leer el verso 7. Dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les dará, y tú se las harás heredar. Estas palabras, hermanos, las conocemos mucho. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y anímate, hermanos. Y vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, por qué le dice estas palabras Moisés y por qué se las dice nuestro Dios, hermanos. Y creo que todos hemos alguna vez leído el cántico de Moisés, o hemos escuchado del cántico de Moisés, hermanos. El cántico de Moisés hace referencia, hermanos, al pueblo de Israel. ¿Qué le iba a pasar al pueblo de Israel? Iba a caer en la idolatría, hermanos. Se iba a olvidar de nuestro Dios. Y esas palabras se las estaba diciendo a Josué también, hermanos. Le dijo: este pueblo me va a olvidar. Se va a ir tras los dioses ajenos otra vez. Y yo los voy a dejar. Los voy a dejar, bueno, a lo mejor lo dijo con otras palabras, ¿no, hermanos? Pero los voy a dejar que sufran un poquito. Los voy a abandonar. Pero se va a volver a acordar pero me voy a volver a acordar de ellos otra vez. Y es algo, a lo mejor, hermanos, pues yo decía, estas palabras, hermanos, este cántico, Moisés se las dijo al pueblo, Josué lo tenía que decir en una de las fiestas, hermanos, se las tenía que mencionar. Este cántico, esta ley, hermanos, fue guardado como, pues sí, una ley, hermanos, fue guardado como una ley y se las tenían que mencionar en cada fiesta. No recuerdo, hermanos, qué fiesta era, pero se las tenía que mencionar. Y aún así, hermanos, el pueblo se iba a olvidar de nuestro Dios, a pesar que se lo recordaban. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Verso 9 al 13. Dice la palabra de nuestro Dios: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevan el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión de las fiestas de los tabernáculos, esta es la fiesta, hermanos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová en lugar que escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo varones y mujeres y extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, hermanos. Vemos aquí
a lo mejor un procedimiento, hermanos, que se llevaba en esta fiesta de los tabernáculos, que era lo que se tenía que hacer en esta fiesta, hermanos, no solamente para el pueblo de Israel, menciona, sino también, hermanos, para mujeres, para niños y para el extranjero que estuviera en tu tierra o en tu casa, hermanos, que estuviera contigo. ¿Para qué, hermanos? Para que aprendieran. Esa era la finalidad, hermanos, de esta fiesta, de exponer esta ley. Verso 14 al 15, hermanos. Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y en la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo, hermanos. Vemos esta historia, hermanos, este traspaso, podría decirse, de cargo. Pues como ya Moisés estaba dejando, hermanos, pues un cargo, pero también, hermanos, estaba dejando al pueblo de Israel, porque Moisés iba a entrar o no iba a entrar a la tierra prometida. No iba a entrar a la tierra prometida, hermanos. A pesar de que Moisés hizo tantas cosas, hermanos, aguantó al pueblo de Israel todo lo que se quejaba el pueblo de Israel. Ya se cansaba el pueblo de Israel del sol, del frío, de la comida, hermanos. Moisés lo tenía que resolver. Y a pesar de todo eso, hermanos, que Moisés estuvo atento al pueblo, estuvo atento al llamado de nuestro Dios, también a lo mejor por una acción que cometió Moisés, hermanos, pues simplemente no entró a la tierra prometida. A la tierra prometida, hermanos, que muchos anhelaban y que a lo mejor también quedaron muchos en el desierto. ¿Aarón, su hermano, entró a la tierra prometida, hermanos, o no entró? No, hermanos. Murió en el desierto, tristemente, a pesar de que él había sido uno de los libertadores también del pueblo de Israel, sacerdote, hermanos. No entró al pueblo, a la tierra prometida. Y aquí es donde hay que nosotros reflexionar, hermanos, como iglesia de Dios. Un hombre santo, un hombre que a lo mejor dio todo de su parte. No sé, hermanos, si Moisés pasaba tiempo con su familia o no. No creo, hermanos, por estar atendiendo las necesidades del pueblo. Sacrificó, hermanos, su familia, sacrificó mucho tiempo con el pueblo de Israel y no entró a la tierra prometida. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo para querer entrar, podríamos decirlo, a aquella tierra, a aquella promesa, hermanos, que nuestro Dios nos ha dado de la vida eterna? Si Moisés con esos sacrificios que hizo no entró, hermanos, ¿nosotros qué estamos haciendo? Es aquí donde yo me puse a reflexionar, hermanos, como ser humano, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo si a lo mejor me cuesta trabajo en la semana leer una porción de la palabra de nuestro Dios? No sé, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Si a lo mejor me cuesta trabajo ayudar a mi prójimo, no lo hago. Predicarle a alguien, tampoco lo hago, hermanos. Y este hombre que hizo tantas cosas no entró. Versículo 16, hermanos, al 23. Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo te levantará. Aquí, hermanos, se levantará. En esta parte es donde nuestro Dios le dice qué es lo que haría nuevamente el pueblo de Israel. 16, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará
invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, el cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto, hermanos. Aquí vemos cómo Dios ya les dice a Moisés, hermanos, lo que haría nuevamente el pueblo de Israel. A pesar de todo lo que vieron, hermanos, en el transcurso del desierto, a pesar que vieron cómo cayeron los muros de Jericó, hermanos, cómo se volvió, y eso que ya era otra generación, hermanos, vieron cómo se abrió el río Jordán, y ni aún así, hermanos, estuvieron fieles a nuestro Dios. Si ustedes, hermanos, en la actualidad vieran esos milagros que hizo nuestro Dios, creo que la fe que nosotros tendríamos sería aún más grande. Bueno, quiero pensar, hermanos, eso, porque a pesar de que nosotros no vimos estas grandes maravillas, estamos aquí. Y eso es la fe, hermanos. La fe es lo que nos mantiene aquí, hermanos, sábado con sábado. Dice más adelante, hermanos, más adelante ya vemos en el capítulo 32, ya vemos el cántico de Moisés, hermanos. Eso ya, si lo pueden leer ustedes, que es el capítulo 32 al capítulo 33, los dos capítulos, hermanos, si los pueden leer, para que vean, hermanos, vean y a lo mejor esas palabras que se mencionan ahí, pues era una forma de decirle al pueblo de Israel, yo lo veo así, que pues te estoy advirtiendo, te estoy diciendo qué es lo que va a pasar. Por favor, no lo hagas, porque van a venir males contra ti y me voy a olvidar de ti. No quiero eso. Es como a lo mejor para nuestros hermanos que tenemos hijos, ¿no? Ponte el suéter, porque si no te vas a enfermar. ¿Y qué lo hacen, hermanos? No lo hacen. No lo hacen. Se lo quitan y posteriormente, hermanos, ya están tosiendo, ya tienen calentura y hay que llevarlos al doctor y que los inyecten y piensan que es un castigo, ¿no? Que es un castigo porque pues te dijimos que te pusieras tu suéter, no obedeciste, entonces la consecuencia que es una inyección que duele mucho y que te hace llorar, que te hace sufrir, pero ¿es para qué, hermanos? Pues para tu bien. Y es así, hermanos, cuando nosotros probablemente nuestro Dios nos llama la atención o nos dice, hermanos, nos está advirtiendo por medio de su palabra y en ocasiones nos cuesta trabajo. Y ahora entendemos, hermanos, lo que decía en el capítulo, en el verso 7, cuando Moisés le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y posteriormente, hermanos, más adelante, nuestro Dios se lo dice a Josué en el libro de Josué, en su capítulo 1, se los repite constantemente, hermanos, esfuérzate y sé valiente.
porque todo esto iba a pasar, hermanos, porque vendrían más guerras, vendrían aflicciones, hermanos, para el pueblo de Israel, que él tendría que solucionar. Era un cargo, hermanos, que no cualquier hombre podía llevar. Tenía que tener en él, pues, el espíritu de nuestro Dios, hermanos. Y sí moraba en Josué el espíritu de nuestro Dios, hermanos. Amén. Y ahí vemos, efectivamente, hermanos, capítulo 34, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, hermanos. Tenía el espíritu. Y después de que Moisés, hermanos, le impone las manos a Josué, pues vemos que él es lleno del espíritu y empieza a dirigir al pueblo de Israel, hermanos. Después de que Moisés muere, ¿a dónde fue llevado Moisés, o a dónde se fue Moisés, hermanos, antes de morir? ¿O dónde tenía que morir más bien? En el monte Nebo. Eso viene en el capítulo 34, hermanos, si pueden leerlo ustedes. Esta historia viene en ese capítulo. Dice que sube a este monte, hermanos, y ahí muere. Y que desde ahí alcanza a contemplar la tierra prometida, hermanos. Desde ahí ve, y dice que cuando muere, pues el lugar de su sepultura, o cómo se le podría decir, hermanos, el lugar donde es sepultado nunca se supo. Nunca se supo dónde fue sepultado Moisés, hermanos. Probablemente, pues ¿por qué? ¿Por qué no se habría, o por qué no se sabría el lugar de donde murió Moisés, hermanos? Probablemente porque lo tomarían como un lugar que idolatrarían. ¿Por qué? Porque pues fue un siervo o un hombre que dirigió al pueblo de Israel, y adorarían a Moisés en vez de estar adorando a nuestro Dios. Y ya pasamos a Josué, hermanos. Josué, en el libro de Josué, aquí, hermanos, ya nuestro Dios habla directamente con Josué. Habla directamente con Josué, hermanos, y dice en el capítulo 1, verso 1: Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer fuerte, y todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí viene, hermanos, otra vez estas palabras: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la haría a ellos. Y otra vez: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, hermanos. Hermano Eric, si puede poner las imágenes. Este hombre, hermanos, Josué, fue el encargado de repartir las tierras, hermanos. Ya se lo había dicho nuestro Dios, pero no sé si recuerdan, hermanos, que Moisés ya había hecho un pacto con algunos de las tribus.
ya había repartido tierras antes de cruzar el Jordán. Y entonces estos hombres, estas tribus ya se habían quedado ahí con sus esposas y con sus hijos, ya empezaban a vivir, hermanos. Pero había quedado un acuerdo con Moisés, que le dijo: está bien, quédate con estas tierras y puedes vivir con tus hijos, tus esposas, pero cuando el pueblo de Israel cruce el Jordán, vas a tener que ir tú, pero no las esposas ni los hijos, solamente los hombres y todos los que sean, que sirvan para luchar, para poder ayudar al pueblo de Israel a poseer esa tierra, hermanos. Y eso lo vamos a ver, sí, hermanos, eso lo van a, si tienen tiempo, no es que tengan tiempo, hermanos, tienen que leerlo. Está en el libro de Éxodo. Bueno, ahorita les doy la cita, hermanos. Vemos aquí, hermanos, ya la repartición del pueblo de Israel. Gad y Rubén y Moab, hermanos, fueron los que ya se les dio ya la porción de esta tierra antes de cruzar el Jordán, hermanos. Ya se les había repartido a ellos. Como vemos, estos tres pueblos ya se habían establecido, pero había quedado un acuerdo, hermanos, entre Moisés y ellos, que cuando el pueblo de Israel cruzara el Jordán, si alcanzamos a ver el río Jordán, está ahí a un lado de la manita, hermanos, río Jordán. Iban a cruzar ese río y toda esta tierra no estaba repartida, y ya posteriormente, hermanos, las empezó a repartir Josué. Y esto, hermanos, lo podemos, si siguen leyendo el capítulo capítulo 1 de Josué, hermanos, aquí nos menciona que sí atendió, hermanos, sí atendieron aquí dice Gabanitas, Moabitas y Rubenitas, hermanos, que atendieron al llamado para poder cruzar el Jordán y poder poseer esta tierra, hermanos. Ese acuerdo se llevó con Moisés, desde Moisés. Si tienen la oportunidad de leerlo, está en el capítulo 32 de Números. Lean todo el capítulo, hermanos. Capítulo 32 de Números, y vemos cómo esos acuerdos, hermanos, a pesar de que Moisés ya había muerto, ese acuerdo seguía vigente hasta este tiempo que Josué iba a entrar a la tierra prometida, hermanos, después de cruzar el río Jordán. Vemos, si a lo mejor nos pusiéramos a hablar más de la vida de Josué, entraríamos más historias, hermanos, pero ahorita nada más fue esto, la sucesión de Josué, hermanos, de Moisés a Josué. Vemos como un hombre, hermanos, que estuvo también ayudando a Moisés, hermanos, que no tomó nuestro Dios a cualquier hombre y lo puso como dirigente del pueblo de Israel, hermanos, sino que también vio a un hombre preparado, un hombre, hermanos, que estaba en la mejor disposición, porque uno de una de las actitudes o una acción que tenía Josué, hermanos, es también estar en el tabernáculo. Estaba en el tabernáculo, hermanos, y eso lo menciona en el libro de Éxodo, en su capítulo 33, hermanos. En el capítulo 33 dice que todo el tiempo Josué estaba en el tabernáculo. Es como decir, pues, que todo el tiempo, hermanos, estuviéramos en el templo, ¿no? Era un hombre que le gustaba estar, hermanos. No era porque lo obligaran a estar en el tabernáculo o porque tuviera un cargo en el tabernáculo. Él era, hermano, posteriormente él ya fue el comandante, podría decirse así, de todos los soldados del pueblo de Israel, hermanos. Probablemente iba a ser sacerdote porque estaba en el templo, ¿no, hermanos? Pero no, hermanos. Y aún así estuvo ahí involucrado con Moisés, hermanos. Todo lo que hacía Moisés
o las acciones que hacía Moisés, estaba Josué, hermanos. La actitud de Josué era siempre estar al servicio, hermanos, y siempre trabajando positivamente. Nunca decía, pues no vamos a poder, es un pueblo grande, hay gigantes, no vamos a poder. Para él no había también imposibles, hermanos. No había imposibles y pues mejor hombre para poder enfrente del pueblo de Israel, nuestro Dios, pues fue este hombre, y fue lo mejor que hizo nuestro Dios, hermanos. Vemos que Él no se equivoca, hermanos, cuando elige a los hombres correctos para dirigir a su pueblo, y tengamos en cuenta, hermanos, eso, cuando nos dirigen a nosotros, hermanos, nuestros pastores, nuestros diáconos, nuestros obreros, no están ahí porque, pues ni porque la iglesia lo quiso, hermanos, sino porque es voluntad de nuestro Dios. Y lo vimos hoy, hermanos. Josué lo puso nuestro Dios por medio de Moisés, hermanos. No Moisés dijo, tú te vas a quedar, sino fue por medio de por parte de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.